Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Jimenota? Yo soy Jimena Brambila Ibáñez y hoy tengo una entrevista muy importante con un periodista deportivo de Querétaro que lleva cubriendo a Gallos Blancos. ¿Desde hace cuánto? Diego, preséntate. 5 años, un gusto, Jime. Muchísimas gracias por la invitación. 5 años ya cubriendo la Fuente de los Gallos Blancos de Querétaro desde el 2017. Curiosamente, en un Lobos WAP contra Querétaro empezó mi carrera en medios. Entonces, desde ahí no hemos parado de cubrir a los Gallos. Aunque no, pues muchísimas gracias a ti por ofrecerme esta entrevista, digo, por dejarme entrevistarte a pesar de la situación, porque pues hoy vamos a platicar de cómo lo viviste tú, cómo lo vivió la prensa, lo que tuviste, y bueno, pues muchas gracias por eso. Y sí, justamente, entonces, primero me gustaría que nos dieras contexto del equipo de Gallos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Gallos, hablando pues de que llegó el nuevo técnico, o sea, cuál era el momento de Gallos en el que pues pasó esta situación? Deportivamente hablando, venía bien. De hecho, el equipo había sacado el empate contra América de último minuto, el día martes de la jornada 8, si no me equivoco. Y previamente el empate que le saca Toluca en la jornada 7, que fue aquí en el Estadio Corregidora. El equipo venía jugando bien, venía haciendo bien las cosas. Cristante ya le había dado una identidad un poquito más ordenada al equipo. Entonces había venido a implementar un orden en ese sentido en lo futbolístico. Todo iba bastante bien. En ese punto ya se habían estabilizado las cosas hasta el día 5 de marzo, que lamentablemente suceden estos actos de estas personas que no les podemos llamar aficionados, Ujú. y desequilibra todo. O sea, desequilibra al equipo. Cristante salió en una conferencia de prensa a aclarar un mensaje que ese mismo día en el mismo campo de juego, cuando estaba toda la trifulca, estuvo dando. Y al final de cuentas me parece que esto termina moviendo todo el organigrama, lo ya conocido de la no desafiliación, que se termina salvando el cuadro de los Gallos. Y en lo deportivo venía bien el equipo, venía teniendo unas actuaciones un poquito más decentes, y con futbolistas interesantes como Sepúlveda, que otra vez estaba metiendo goles. Sequeira, que es un futbolista que llegó para este torneo. Aguirre, que ya tenía un torneo previo y que se está volviendo uno de los ídolos de aquí de la afición. Entonces, futbolistas interesantes que tiene el cuadro de Gallos. Sí, sí, la verdad es que sí, digo, si vemos también la tabla de posiciones, pues ahí iban, ¿no? O sea, no estaban en una posición, hablando del repechaje que pues da esta oportunidad. Y ahora me gustaría preguntarte cómo es la barra del Querétaro, tú que llevas tantos años cubriendo al equipo, o sea, ¿cómo la podrías definir? ¿Qué nos podrías contar de la barra? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? La barra es la Resistencia Albiazul. Es la porra que tiene aproximadamente 16 años. De hecho, hace un año cumplieron sus primeros 15 años. Es una barra que cuando se dedica a alentar es espectacular. Me parece que es de las barras que me atrevo a decir más fieles. Creo que en ese sentido no podemos negar el absoluto respeto y sobre todo el apoyo que le da al equipo queretano. Pero cuando se empiezan a salir de contexto, sí es una barra un tanto agresiva, un tanto violenta. Lamentablemente, por algunos desadaptados, terminan poniendo en mal posición el nombre de Querétaro. No nada más de su porra, sino el nombre del equipo. Ahorita el nombre de la ciudad, incluso, lamentablemente lo mancharon de una forma fea. Entonces, la porra en lo deportivo, mis respetos, se merece
todo mi reconocimiento. Han en muchas ocasiones recibido al equipo de forma espectacular, pero fuera de ello, cuando, insisto, se salen de ese contexto, es muy, muy difícil poder decir que es una barra tranquila. La verdad no es nada agradable, o no ha sido nada agradable ver pasajes contra el mismo Atlas, contra San Luis. Me tocó ver una contra el cuadro de Pumas, donde tienen mucha rencilla y terminan las cosas de forma negativa. Sí, justamente esa situación complicada, ¿no? También quería como, pues ver o que la gente supiera, pues, cómo es la barra, cómo se comportan y bueno, pues ya nos diste un poco de contexto. Ahora me gustaría irme a ese día, ese lamentable día en el que sucedió, pues, la riña. A ver, para empezar, ¿tú dónde estabas en el estadio? ¿Tú dónde te ubicabas? ¿Y qué pasó? Me tocó cubrir el partido con los amigos de Soccer Adictos. De hecho, yo estoy colaborando para ellos, soy la fuente de acá de gallos para ellos. Me tocó cubrir el partido, lo mencionaba con un compañero de Guadalajara que tuvo una entrevista también. La verdad, las inmediaciones estaban muy tranquilas, o sea, al principio de todas las inmediaciones llegaba afición en familia, tanto de Atlas como de Gallos. Me tocó ver una pareja que la chica era del Atlas y el chico era de los Gallos. O sea, todo transcurría bien hasta el momento que lamentablemente en el segundo tiempo, a eso de los 15, 20 minutos empiezan la trifulca en ambas cabeceras, porque es cabecera norte y cabecera sur. O sea, ¿empezaron en las dos al mismo tiempo? Exactamente, de hecho, a mí con mi compañera nos toca ver, y nos tuvimos que dividir, nos toca ver que en cabecera norte empezó la trifulca por parte de mismos miembros de ahí de la porra, de Querétaro, y de este lado también empezamos a ver cierto movimiento, y fue cuando empezaron a hacerse lo que son los desmanes, en este caso. Al final de cuentas ya terminamos por ir a ver lo que pasaba en Cabecera Sur. Se calmó lo que sucedía en la norte, y pues de ahí se empezó a generar toda la trifulca. Empezaron a poner a la gente en lo que son las rejas que dan hacia la cancha, y pues de ahí sucedió todo. Surgió lamentablemente la tragedia. Nos tocó ver cosas que sinceramente son muy, muy escabrosas. Lo de las personas tiradas ahí en la fosa, la ambulancia, que a mí sinceramente no me había tocado ver una ambulancia en un campo de juego. O sea, Ajá. es la primera vez a nivel profesional que me toca ver algo así. Las personas tratándose de resguardar. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue lo de Adolfo Ríos, que se saltó a la cancha. O sea, se bajó del palco. Ahorita corre un video que se baja del palco por lo que es la zona azul, que es la zona detrás de las bancas de los futbolistas, Ajá. y se salta directamente a la cancha. Entonces eso me llamó mucho la atención, poniendo su vida en peligro incluso. También lo de Aguirre, que trataba de calmar la situación, lo del arquero queretano. Omar Mendoza también me tocó ver lo que trataba de calmar los ánimos de una forma increíble, porque llegó un momento donde yo estaba en palco de prensa, que se veían tantas cosas que decías, caray. O sea, es increíble que algo tan bonito como es el fútbol se convierte en esto. O sea, me parece que lo deportivo, que tenía que quedar en primer plano, se nos olvidó por completo. Sí, la verdad es que fue una situación, digo, como te lo comenté fuera de cámara, pues yo lo vi, o sea, todos lo vimos, ¿no? Por afuera, yo que estoy en Puebla, por ejemplo, y no se apreciaba bien también, o sea, porque solo se veía como la gente. Aproximadamente, ¿cuánto duró la pelea? O sea, ¿de cuánto tiempo fue hasta que ya como que se calmaron las cosas?
Yo creo que fácil fueron una hora, sin Una temor a hora. equivocarme, una hora. Entre, transcurrían 15, 20 minutos del segundo tiempo. A mí me tocó salir entre que se calmó todo, desalojaron a la gente y ya nosotros nos tuvieron que desalojar. Nosotros salimos como a las 8 de la noche, 7:30, 8 de la noche, y al final de cuentas, a la hora que nosotros pasamos por ahí, por lo que es la salida, a un servidor le tocó por la salida sur, todavía había gente atendiéndose. Entonces, en ese sentido, fue triste, Jimé, el ver tanto herido, tantas personas que posiblemente iban en algunos casos por primera vez en muchísimo tiempo al estadio. O sea, era lo que platicaba precisamente con los amigos de Socceradictos, que también me daba mucha tristeza por las familias. Imagínate un niño que tenga la ilusión de ir por primera vez y se encuentre con algo de esta magnitud. Yo creo que en la vida le van a quedar ganas de asistir a un estadio. Sí, una situación muy, muy complicada y lamentable. Y por ejemplo, hablando de, ya lo decías, ¿no? De la asistencia. ¿Esta asistencia fue una asistencia normal a la que normalmente tiene Gallos o fue más o cómo viste la entrada de este partido? Hasta donde tengo entendido, había aforo válido de 80%, si no mal recuerdo. Ajá. Yo lo vi a un estadio con muy buena entrada. Normalmente la afición le encanta el horario de sábado por la tarde, sábado a las 5 de la tarde. No es para menos, muchos no trabajan, muchos saliendo de trabajar van para el estadio. Entonces, por tal motivo, la afición iba sin ningún inconveniente. La entrada era buena, la entrada era muy, muy buena, a diferencia de otros años que me había tocado escuchar que no iban por los mismos pleitos de estas dos barras. Entonces, yo vi una entrada bastante aceptable, bastante buena, y sin temor a equivocarme, yo creo que sí fueron el 80% del estadio, porque sí, en la parte de arriba al menos se estaba casi llenando, si no mal recuerdo. Ujú. Sí, y acabas de comentar un punto muy importante. Mucha gente no sabe sobre esta rivalidad a lo mejor que existe o hablamos futbolísticamente, ¿verdad? O sea, no rivalidad más allá, sino pues antecedentes futbolísticos. Entonces, ¿nos podrías dar un poquito de contexto de por qué pues Atlas y Gallos tienen este tipo de situaciones? Todo empieza en 2007, cuando Gallos pelea en la última jornada el no descenso con Atlas. Al final de cuentas termina derrotado. Hubo una invasión de 15,000, 20,000 queretanos en aquel 2007 al Estadio Jalisco, y en la cual el cuadro queretano, o bueno, aficionados del cuadro queretano, cuando salen, y esto me tocó saberlo por un amigo que le tocó ir en aquella ocasión, los embosca la gente del cuadro rojinegro. Ya de ahí hay muchas leyendas de que hubo gente golpeada, de que hubo gente golpeada por los policías. La O sea, verdad no me consta. desde aquellos Hay en años. Guadalajara, exactamente, no me consta, quiero aclarar, pero son cosas que cuentan sus mismos, la misma afición que le tocó viajar. De ahí nos pasamos hasta el 2009, 2010, que es la primera vez que se ven posterior a aquel descenso. Eh, la barra del Atlas y la barra de Querétaro se vuelven a enfrentar acá en el Estadio Corregidora. En esta ocasión, la porra rojinegra en esa confrontación termina tirando una de las rejas que estaba en la parte de arriba. En ese momento, la porra visitante se colocaba en la parte de arriba, lo que es preferente. Entonces tiran la reja, se salen todos los aficionados de Atlas, y en lo que son la zona preferente, ahí se hace el confrontamiento. Ya de ahí vuelven a ver heridos y todo, pero no llegaron a tal magnitud como la del día sábado.
En otra ocasión, hubo una ida por parte de Querétaro y otra vez se volvieron a enfrentar. O sea, el problema va más allá de lo deportivo y lo digo totalmente objetivo. Atlas le tiene la medida a Querétaro porque lo descendió en 2007, pelearon el descenso en 2013, que también el Puebla estuvo inmiscuido en aquella ocasión, y termina quedándose el cuadro de Atlas, termina descendiendo el conjunto queretano. Al final de cuentas, en lo deportivo hay que decirlo, Atlas está un escalón arriba del cuadro queretano. De ahí viene también la confrontación, un tanto por las porras, y bueno, lo del sábado está de más decirlo, el hecho de haberse confrontado en redes sociales, el decir Justo, que hubo antes, previo al partido, ajá, como... exactamente, la porra de Atlas, no estoy diciendo que haya provocado, pero la barra de Atlas había anunciado un mes antes que iba a ser invasión acá del Estadio Corregidora. Entonces, la porra de Querétaro, la resistencia, estuvo manifestándose de que se tenían que respetar el Estadio Corregidora, que ese día tendría que haber más gente de Gallos que de Atlas, y al final de cuentas se salieron de control las cosas. Entonces, me parece que llegó un punto en el cual yo sigo insistiendo, el hecho del fanatismo fue más allá, o sea, fue más allá de una, de una afición, de un querer a un equipo en el buen sentido de la palabra, llegó a un fanatismo mal entendido. Sí, totalmente. Hablando de estas confrontaciones, por ejemplo, Atlas llevaba mucha porra, mucha barra, o sea, si eran una cantidad grande de aficionados del Atlas. Sí, de hecho en la zona visitante, hay una que le llaman la jaula, Ujú. que es a la altura del córner, en la zona sur, casi llegando a cabecera sur. Ahí normalmente ponen a la porra visitante y el Atlas llenó toda esa zona. Entonces, llevó gente ahí y además estaba esparcida a lo largo del Estadio Corregidora más afición. Lo que es zona azul, que es atrás donde te comentaba de las bancas de los futbolistas, ahí había muchísima afición, pero con familias. Entonces, me llama la atención que ese día no se haya tomado en cuenta ese punto para, pues sí, para tener un poquito de más cuidado. Sí, claro, además, digo, como dices, ¿no? No solo eran los de esa zona, también había como gente en todo el estado, igual supongo que por el horario, no sé, ¿no? También la de Guadalajara que pues, les facilitó Ujú. el viaje, supongo. Y bueno, hablando del Estadio Corregidora, ¿qué tan mal quedó? ¿Quedó destruido? ¿Quedó bien? O sea, ¿cómo quedaron las instalaciones? Hay algunas imágenes donde se ve que arrancaron butacas, que se ve que arrancaron lo que fueron las mallas, donde incluso pedazos de concreto arrancaron, o sea, eh, no quedó muy bien que digamos el estadio, sobre todo de la zona sur, que fue donde empezó, digamos, el conato, uno de los conatos, mejor dicho. Entonces, de esa zona fue donde más estuvieron arrancando lo que fueron las butacas. Al final de cuentas, me parece que ahí vamos a ver qué es lo que hace gobierno, porque el estadio al final de cuentas no le pertenece a Gallo, sino le pertenece a gobierno. Entonces, vamos a tener que ver si hay algún tipo de mantenimiento o qué va a pasar con el estadio, sobre todo con este castigo que se dio de un año. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque ya salieron las sanciones que va a Ujú. haber para Gallos, entonces me gustaría platicar contigo de primero qué está pasando en Querétaro con ustedes, hablando de pues, la población, ¿no? Cómo está la población, porque como lo dijiste, no solo afectó a la afición de Gallos, la imagen de Gallos, sino también pues a Querétaro en general, el estado. Entonces, ¿cómo están las cosas por allá?
El clima el día domingo, sin temor a equivocarme, Jimé, era muy triste. O sea, era demasiado triste yo creo que, al menos aquí en Querétaro, yo creo que es el pasaje más negro, más triste que ha sucedido en el Estadio Corregidora, sin temor a equivocarme. O sea, deportivamente han aguantado muchísimas cosas, eso me queda clarísimo, pero una cosa de estas que se vivió el día sábado nunca había sucedido. Entonces, el clima era triste. Lamentablemente hay muchísima afición, la cual me ha manifestado incluso en redes sociales, así de, me da tristeza porque era la primera vez que iba con mi familia y pues ya no va a volver a ir, o mi hijo tenía, uno puntualmente en Instagram me dijo, ojalá que el equipo no tenga un castigo mayor, esto me lo dijeron en redes, ojalá mi hijo no tenga perdón, el equipo no tenga un castigo mayor, porque se puso triste al saber que a lo mejor ya lo desaparecerían. Entonces, por unos, lamentablemente terminan pagando gente que solamente van a ver el partido, o incluso las mismas, con lo de la posible desafiliación que se rumoraba, el perder los empleos de los mismos miembros del club. O sea, pierde muchísima gente y bueno, al final de cuentas un clima que sigue siendo de mucha incertidumbre. Hay hasta cierto modo un miedo de salir hasta con la playera del equipo por lo que sucedió. Ujú. Y bueno, sobre todo ese punto, el hecho de que quedó una mancha enorme y de que se haya catalogado a todos los queretanos, porque ahí en redes es a todos los queretanos, como gente violenta, como gente que no podía, con la cual no se puede hablar, ahora sí. Convivir. Y Ajá, hablando de este exactamente. tema, de los, bueno, ya lo mencionaste hace rato, ¿no? Que los que hicieron esos actos no los catalogan como aficionados a Club Querétaro, ¿no? También vi imágenes de otras personas de Querétaro que también estuvieron apoyando a gente del Atlas, o sea, entonces, bueno, ¿quién mejor que tú que me expliques cómo estuvo esa parte y también pues el no catalogar Ujú. como general a Querétaro? Hay mucha gente, Jime, que te puedo asegurar que iba nada más a ver el partido. O sea, hay afición que solo iba a disfrutar el juego, que van en familia. Hay muchísimos, y te puedo decir sinceramente, seguidores que tengo en el Twitter, que muchas veces subían la foto en compañía de amigos, en compañía de un seguidor, en compañía de su mamá. O sea, muchísima gente que normalmente iba a disfrutar el juego. Entonces, yo me quedo con ese punto de lo que comentas, de la gente que hizo un bien. La historia ya conocida en el Twitter, de un chico que se dio la playera a una chica y la pudieron sacar del estadio. Otro que se dio una chamarra que traían y que al final de cuentas terminaron por sacar a una pareja incluso. Y la más reciente que pude leer fue de una pareja que se quitaron la playera, lo sacaron del estadio y los llevaron incluso a una tienda departamental a comprar playeras. O sea, cosas que dices, estos son los queretanos. Los queretanos en realidad somos de esta manera, somos de los que ayudan, somos de los que tratan de hacer las cosas de buena forma. No somos de estos que nos hicieron quedar mal, lamentablemente. Y digo nos hicieron porque un servidor es queretano y sí llega a doler que te cataloguen de esa manera, o sea, que te cataloguen de una forma de violento, de agresivo. No somos así. O sea, vemos muchos queretanos que tratamos de hacer el bien, que recibimos incluso y que además invitamos a la gente a venir aquí a la ciudad. Entonces, me parece que yo me quedaría con buenas cosas si se pueden sacar de aquel día, con esos héroes anónimos que pudieron ayudar a otras personas del Atlas. Sí, claro, y creo que esas historias son realmente pues las que
también hay que quedarnos, también hay que ver, hay que hacer. Y bueno, hablando de que no se desafilie el equipo, ¿a ustedes cómo los deja esta situación? ¿Les gusta? ¿Los deja tranquilos? ¿Querían que ya desapareciera el equipo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Había mucha incertidumbre, sobre todo te puedo asegurar que yo creo que el 90% de la afición ya se había hecho a la idea de que se iba a desafiliar y no era para menos, o sea, sinceramente no era para menos más por lo que pasó. Creo que al final de cuentas, eh, y te soy totalmente objetivo, creo que el castigo se queda corto, a mi punto de vista. Se tuvo que haber optado por otras decisiones, pero si nos ponemos también del lado de los futbolistas, de los trabajadores del club, creo que se hubiera perdido mucho, o sea, se hubiera perdido gente que no hubiera tenido ya su empleo, gente que a lo mejor está rentando una casa y se va de buenas a primeras y tiene que pagar y en muchas ocasiones se quedan sin un centavo. Los de las fuerzas básicas que van empezando, o sea, truncar ese punto ¿El equipo de femenil? las carreras. Exactamente, el equipo femenil que lo sabemos perfectamente, los sueldos no son lo mejor que digamos, y luego quítales el empleo, se quedan desamparadas totalmente. Entonces, creo que había muchas cosas que al final de cuentas vieron por el futbolista, vieron por el jugador, por los trabajadores, y hasta cierto modo aquí en Querétaro se quedaron un poquito más tranquilas las cosas. Ojo, no estoy diciendo que estén contenta la gente, no. La gente está consciente de que el día sábado no tiene que volver a pasar en otra ocasión lo que sucedió el día sábado. Y que sobre todo hay muchos aficionados en redes sociales que dicen, yo voy a poner de mi parte para que al menos de parte de la persona no suceda eso, o sea, que yo nada más vaya a apoyar y punto. Entonces, la afición me parece que tomó conciencia, tomó un giro inesperado y sobre todo ahorita hay incertidumbre, sobre todo a nivel deportivo, de qué sucederá, Claro. sobre todo en junio, por esto del cambio de dueños, de si se va la franquicia, de a dónde se van a ir. Entonces, yo creo que esa es la palabra, incertidumbre, ahorita qué va a pasar. Sí, porque aunque los dejen terminar este torneo, pues al final, pues no, como dices, ¿no? No sabes qué más allá. Gio, pues te agradezco mucho esa entrevista, de verdad, gracias por compartirnos tu experiencia. Sé que no fue fácil para ti también vivirlo. Algo que quieras agregar, algo que a lo mejor no se haya visto o que no se esté hablando y quieras compartirnos también. No, pues está todo dicho, solamente eh, que no se cataloguen a los queretanos de esa manera. Yo creo que sería el mensaje. Los queretanos somos más los buenos, somos más los que les damos la bienvenida aquí a la ciudad, al bonito estado de aquí de Querétaro. Hay muchísimas cosas que pueden ver si se dan una vuelta por acá. Y pues nada, darles la bienvenida a quienes vengan y que se den cuenta que aquí los queretanos somos muy pacíficos, muy serviciales y que somos gente de bien. Y agradecerte a ti por la entrevista, por tomarme en cuenta para estos minutos y un gustazo volver a reencontrarme contigo. No, el gusto es mío, de verdad, Gio. Cuando quieras, aquí tienes tu casa en Puebla, tus redes sociales o donde podemos leer tu trabajo, Socceradictos, donde podemos estar al pendiente de la información. En redes sociales me pueden seguir en Twitter, @GioLira10 y en Instagram, @Gio_Lira10, ahí estamos. Y en los Socceradictos, ahí estamos en la Fuente de Querétaro puntualmente, o estamos comentando lo que son los partidos ahí con los amigos de Socceradictos en el Antifútbol. Ahí nos podemos encontrar. Ok, pues muchísimas gracias, Gio. Un abrazo, Jimé, saludos. Bye.